Hoy vamos a ver de momento de fuerza, torque o torca en el ejercicio resuelto número 3. Calcular el momento de fuerza o torca 3. Se aplica una fuerza F1 de 10 N y una fuerza F2 de 20 N a una varilla metálica maciza de 4 metros de longitud agarrada por un eje en su extremo izquierdo O, como se muestra en la figura. Calcular ¿cuál es la torca neta, magnitud, dirección y sentido alrededor del punto O debido a las fuerzas F1 y F2? Bien, tenemos acá este sistema formado por esta varilla que está agarrada con este eje en este punto O y se le están aplicando estas dos fuerzas. Entonces lo que tenemos que calcular a partir de ahí es cuál es la torca o momento de fuerza que hacen estas fuerzas en esta varilla. Si vemos, esta fuerza hace girar a la varilla en sentido horario, pero si vemos, esta fuerza hace girar a la varilla en sentido antihorario. Lo primero que vamos a hacer es tomar como positivo el sentido de rotación antihoraria. Esto es algo arbitrario, podemos elegir el sentido positivo en sentido horario, pero eso es elegirlo y ser consistente a lo largo de la resolución del problema y va a dar todo bien. Va a dar lo mismo en cualquiera de los dos casos. Como siempre anotamos los datos, la fuerza 1 de 10 N, la fuerza 12 de 20 N, el largo de la varilla es 4 metros, estos son los datos y la incógnita es cuál es la torca neta, la magnitud, en este caso se representa a la torca neta como la sumatoria de torcas y la magnitud es el valor absoluto de ese vector. Además hay que determinar la dirección y el sentido. Vamos a empezar aplicando la ecuación de torca neta, que es la sumatoria de torcas, que es la torca 1 más la torca 2. Fíjense que no estamos hablando acá de vector torca o momento de fuerza, sino que estamos hablando de la magnitud. Si estuviéramos hablando de vector, le ponemos una flechita como en el caso de la fuerza. Acá, para calcular la magnitud, vimos en el video de teoría, que acá está el link por si no lo vieron, que la torca se calcula como la magnitud de la fuerza por la longitud del brazo de palanca. Pero acá tenemos un signo menos. ¿Por qué? Si nos fijamos, la fuerza 1 produce una rotación horaria y hemos elegido el sentido de rotación antihoraria como positivo. Entonces, esta torca es negativa. Ya habiendo visto eso, ahora lo que tenemos que calcular es el brazo de palanca. En este caso, la fuerza actúa perpendicular a el vector posición. Acuérdense que el vector posición es el vector que va del eje rotación hasta el punto de acción de la fuerza. Y el ángulo que forma la fuerza con el vector de posición es el ángulo φ. Como vemos, la magnitud de la fuerza 1 es 10 N, la magnitud del vector posición R1 es 2 metros y el ángulo es 90 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que la torca 1 es de menos 20 N por metro. Ahora vamos a calcular la torca 2 y en este caso fíjense que está positiva porque la fuerza 2 produce un sentido de rotación antihoraria con respecto al punto O. Entonces vamos a ver cuál es acá el brazo de palanca. Si trazamos el vector posición de la fuerza 2, que es el vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, y como vemos, vamos a calcular el ángulo, entonces extendemos el vector posición y trazamos la línea de acción de la fuerza, y este ángulo es el ángulo φ. Entonces, si esto es 180 grados menos 50 grados, nos va a dar que es 130 grados. En este caso, como el seno y el cateto opuesto de este triángulo rectángulo da lo mismo, sería indistinto. Pero siempre vamos a trabajar así porque es más difícil cometer errores. Entonces, la magnitud del vector posición de la fuerza 2 es 4 metros, la magnitud de la fuerza es 20 N y el ángulo φ es 130 grados. Entonces nos queda que la torca 2 es 20 N por 4 metros por el seno de 130 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que es 61,3 Nm. Ya tenemos el valor de la torca 1 y el valor de la torca 2.
Entonces reemplazamos donde está la torca 1 en la sumatoria, ponemos menos 20 Newton por metro. Y donde está la torca 2 en la sumatoria, ponemos 61,3 Newton por metro. Hacemos esta cuentita y nos queda menos 20 Newton por metro más 61,3 Newton por metro. Y esto nos da una torca de 41,3 Newton metro como la torca neta que actúa sobre la varilla alrededor del punto O debido a la acción de estas dos fuerzas. Ahora, la dirección, acuérdense que esto es un producto vectorial y si no se acuerdan, acá le dejo el link de la torca o momento de fuerza como vector y es el producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza. En el producto vectorial el resultado es, como vimos en la unidad de vectores, es un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores que se están multiplicando. Entonces sería un tercer eje perpendicular al plano formado por el vector posición y el vector fuerza que coincide con el eje rotación, es decir, sale o entra de la pantalla. Para saber el sentido, es decir, si entra hacia la pantalla o sale de la pantalla, aplicamos la regla de la mano derecha. Como la torca neta hace girar a la varilla en sentido antihorario, vamos a poner la mano derecha abierta en el sentido en que está el vector posición 2 y vamos a cerrar los dedos en el sentido de la fuerza 2 o en el sentido de rotación de la varilla y nos va a quedar el pulgar apuntando hacia afuera de la pantalla. Como representábamos que el vector sale de la pantalla, lo representamos con este punto, que es la punta del vector. Bien, ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.